normas de restricción y vulneración financieras. Esta mega tendencia de los países lo único que está haciendo es que cada vez más se integren medidas antielusivas en su legislación para el control de los mismos. Entonces, el objetivo de las CFCs los podríamos resumir como normas que se van a emplear para impedir un diferimiento, una evasión del pago de impuestos en la operación principal del contribuyente en las rentas generadas, a través justamente de las entidades extranjeras sin una actividad sustancial. Ahora bien, dentro de las definiciones que nuestra ley la ha otorgado a la CFC, ha determinado 3 estamentos. El primero, que se encuentre comprendida en la definición, obviamente, de sociedad, de nuestra normativa, siempre que no tenga residencia fiscal en Ecuador, ni tampoco un establecimiento permanente en Ecuador. Que al menos tenga un beneficiario final, que sea residente fiscal en Ecuador, directa o indirectamente, mantenga el 25%, no solamente del capital, también puede ser de los derechos al voto, de la distribución de las utilidades, de los beneficios u otros similares derechos. Y el tercer punto es que tenga una tasa efectiva de impuestos sobre la renta o impuesto de naturaleza idéntica, que sea inferior al 60%. Aquí podemos visualizar en esta lámina cuáles son las rentas alcanzadas dentro del régimen de CFC. Y es importante, pues, indicar que con independencia de si se distribuye o no se distribuye el dividendo, se van a atribuir estos ingresos al beneficiario final residentes en el Ecuador. Aquí, este es un tema que fue bastante discutido en años anteriores, de si se debía o no cobrarlo una vez que no se ha distribuido el dividendo. Pues aquí queda bastante claro que es independiente y se va a referir, por ejemplo, en general a las ganancias de capital, la exploración de propiedad inmobiliaria, dividendos, cualquier otro tipo de renta que correspondan en general al tipo de renta pasiva o márgenes de intermediación. Y aquí viene la condición más importante. Siempre que de forma directa o indirecta se relacionen con el Ecuador. Aquí no va a importar el régimen o la jurisdicción a la que pertenezca. Y el segundo punto esencial es que no se haya atribuido a un establecimiento permanente que se mantenga la compañía foránea controlada en Ecuador. ¿A quién se va a atribuir esta renta? Esta renta se va a atribuir al beneficiario final del Ecuador, quien deberá incorporarlo en su renta global, es decir, liquidarlo, declararlo y pagarlo, de acuerdo a la participación efectiva de la CFC. ¿Cómo se calcula esta renta? Pues aquí, antes de continuar con el cálculo, hemos realizado un pequeño ejemplo de qué es una CFC para ilustración de todos nosotros. Justamente aquí tenemos un hotel que está en una isla del Caribe, considerado como un régimen fiscal de menor imposición, genera ganancias de capital para la explotación de bien inmueble, y la persona natural beneficiaria con más del 25% de participación accionaria del hotel domiciliada en Ecuador deberá tributar por las ganancias de capital generadas por el hotel. Como ustedes pueden visualizar, aquí se establece varios de los atributos que ya lo hemos tratado, y es primero que es independiente de la jurisdicción en donde se encuentre, que tenga más del 25% de participación accionaria, que justamente tenga todas las características de las condiciones que la hemos visto, y en este caso cumplen las 3. Y este es un ejemplo claro de cómo está funcionando y cómo nos permite tener una total transparencia fiscal. Ahora bien, ahora sí pasamos a las disposiciones para calcular la renta. Entonces aquí la base imponible de las rentas alcanzadas por este régimen se va a calcular sobre la utilidad neta. Y para ello también se debe considerar el ejercicio fiscal al que va a aplicar la compañía foránea controlada. Recordemos que no todos los ejercicios fiscales en los países alrededor del mundo son al 31 de diciembre. Algunos tienen diferentes
fechas. Este tema también se tiene que considerar que la base imponible del ejercicio se va a determinar en una moneda extranjera en la que se debe llevar la contabilidad y convertirse a los dólares en el último día, será del ejercicio fiscal, generalmente podría ser el 31 de diciembre, en la mayoría de las jurisdicciones. ¿Qué va a pasar en el caso que resulte una pérdida tributaria? Esta únicamente va a disminuir la base imponible positiva declarada en ejercicios fiscales posteriores, correspondientes a la misma compañía foránea controlada que las generó. Entonces, aquí es importante que no va a poder efectuar o establecer la base imponible, la pérdida no va a poder ser tampoco disminuida de otra base imponible que no sea los ingresos de la CFC. Dentro de los comentarios generales podemos ver que es obligatorio llevar un estado de cuenta para cada una de las empresas foráneas controladas en las que participe, genere rentas alcanzadas en el presente régimen. El reglamento pues todavía no ha establecido los parámetros necesarios para aplicar debido a que se encuentra todavía pendiente de ser emitido y esperamos que durante las próximas normativas pues podamos ver el mismo. Igualmente el crédito tributario va a ser aplicado únicamente por el valor que el contribuyente compruebe que efectivamente pagó en la otra jurisdicción sin derecho a devolución y también que el mismo no haya sido objeto de devolución en la jurisdicción donde pagó. Aquí igualmente es importante considerar que dentro de nuestra legislación hace algunos años se cambió el régimen de exención, ahora tenemos un régimen de crédito tributario que nos permite y que también se recoge dentro de esta normativa. Dentro del derecho comparado podemos ver que esta figura ya ha sido aplicada en algunos países como Perú, como Colombia, como Argentina, quienes determinan unos regímenes muy similares, ya que como les habíamos dicho, esto surge de una transparencia fiscal, de una normativa que instrumentaliza y que permite justamente que se evite las medidas elusivas. Es importante tener en consideración esta figura para los fines legales pertinentes y también justamente para que se establezca cuál es el beneficiario final, quién debe pagar y que se evite ese diferimiento de ingresos. Esta figura tiene una total connotación a nivel nacional e internacional y pues hay muchas cosas que analizar todavía y de lo que hemos conversado con Women in Taxes también será tratada a mayor profundidad y con otros temas también relevantes de esa CFC que consideramos que son pertinentes analizarlos. Vamos a tratar el tema del incremento neto de empleo. Aquí en el incremento neto de empleo, pues lo dividimos justamente por los jóvenes, por los temas de los sectores de construcción y agricultura y por el tema de la pena privativa de libertad, o sea, de los PPL. Dentro de las reformas se establecen los incrementos neto de empleo para las personas que tienen entre 18 y 29 años, así como a las personas obligadas a pagar las pensiones alimenticias. Aquí se establece también una diferencia, van a tener 50% versus el 75% de la deducción para el mismo segmento, pero con una característica, y es que se encuentran en universidades públicas, en institutos superiores, conservatorios, municipales, fiscomisionales, etcétera. Como podemos ver, el objetivo del gobierno aquí justamente fue establecer un beneficio hacia el sector más joven y establecer también ciertas directrices y beneficios fiscales para que las compañías contraten, al igual que muchos de mis colegas. Considero que este incremento neto de empleo va a ser efectivo en la medida en que también exista una flexibilidad laboral en donde se establezcan ciertas condiciones también para que los empleadores puedan efectuar las contrataciones adecuadas y también con la flexibilidad correspondiente. Así funcionaría también un régimen totalmente justo para los empleadores y también para los trabajadores. Tenemos también el incremento neto de empleo del 75% sobre el sector de la construcción y la agricultura. Aquí vemos que el gobierno se ha centrado y tenemos varias normativas
que van enfocadas hacia el sector de la construcción, que ha tenido un gran impacto, un decremento importante dentro del desarrollo, y pues lo que se trata de hacer con estos incentivos es que su desarrollo vaya mucho más en boga, ¿no? Y por el otro lado tenemos el incremento neto de empleo de la deducción por la pena privativa, 75% en los casos en los que ha cumplido la pena privativa de más de un año, y en los casos en los que no tenga sentencia condenatoria será del 50%, y esto se extiende también hacia los cónyuges. Este punto, pues, realmente es un tema de reinserción laboral, que lo que trata es de incrementar el trabajo de estas personas que han tenido situaciones de delitos, pero también en un contexto en el que nos encontramos, en donde lo que prima dentro de las compañías y dentro de nuestra sociedad es el tema de la seguridad física. Entonces, habrá que ver ya dentro de unos años, que es el próximo año, ver la aplicabilidad de esta situación. Quizás para los cónyuges sea mucho más fácil, pero para quienes han sido condenados, por ejemplo, con penas privativas de libertad, tendremos que verificar cuál sería ya la aplicación en cuanto a las contrataciones en este contexto de seguridad que nos encontramos viviendo. Estas deducciones es importante considerarlo que no van a ser acumulables entre sí, y además para acceder a estos beneficios los contratos laborales van a tener que estar inscritos, deben tener que estar al día en el SRI, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el Ministerio de Trabajo, y para determinar si existe un incremento neto de empleo van a relacionar la nómina de los trabajadores, tal y como lo hemos visto durante los últimos años y cuando existía esta norma también de incremento de empleo, registrados en el año anterior versus los registrados en el año que se pretende el beneficio. Esta deducción aplicará sobre el gasto de los sueldos y salarios que se hayan aportado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Bien, he tratado de condensar estos tres importantísimos puntos que son realmente de gran estudio, tanto académico como también de importancia para la economía financiera y tributaria del país. Voy a dar paso a mis compañeras para que continúen con las disposiciones. Como siempre, un gusto y a la disposición para poder atender cualquier pregunta que sea relacionada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eli, por tu participación. Recalcamos que el tema de las CFCs es algo nuevo para la legislación ecuatoriana y todavía nos falta conocer mucho más de este tema. Por lo tanto, te agradecemos por esta introducción tan importante. Y seguimos con Verónica Peña. Verónica Peña tiene 18 años de experiencia en asesoría, consultoría contable, financiera, tributaria para el sector público y privado. Estuvo vinculada con una firma de consultoría como encargada de la unidad financiera tributaria. Se desempeñó también como analista de impuestos para una empresa del sector automotriz. Actualmente es socia de asesoría tributaria y de precios de transferencia de BDO Tax y Legal, que es una firma especializada en asesoría tributaria y legal en precios de transferencia. De su educación podemos decir que es una ingeniera en contabilidad y auditoría, además contadora pública autorizada de la Universidad Central del Ecuador. Además, es máster en administración de empresas con mención en finanzas de la Universidad Politécnica Salesiana. Bienvenida, Verónica. Buenas noches, muchísimas gracias. Es un gusto para mí estar el día de hoy aquí con ustedes. También me alegra mucho ver el número de participantes y sobre todo tanto tema que tenemos por conversar. Bien lo decía Elizabeth, las reformas desde el mes de diciembre no han dejado de sorprendernos y realmente estamos hablando de estos temas tributarios mucho más que en años anteriores. Así que tenemos que empezar a ver ya un tema que nos ha topado toda este último tiempo, que no es nuevo, pero que con su última publicación recientemente el día martes, pues ha llamado mucho la atención, es objeto de titulares dentro de la prensa y que crea una nueva disposición que debemos estar preparados para afrontar, sobre todo porque las fechas de vencimiento que tiene esta nueva normativa, que es la Ley Orgánica para enfrentar el conflicto armado, trae para poder sustentar el mismo. De esa manera,
para nosotros es importante iniciar esta conversación entendiendo un poco el porqué de esta normativa, entendiendo un poco de dónde nació este tema y con eso comprender para qué se están creando los impuestos o las contribuciones que vamos a ver adelante y los cambios en ciertas tarifas que son principalmente las afectaciones que tiene esta normativa. Y como ustedes podrán ver dentro de la pantalla, pues esta normativa empieza su generación a partir de los primeros días del mes de enero. Recordemos que entre el 8 y el 9 de enero, por ciertos sucesos que pasaron en el país, pues se emiten los decretos ejecutivos que declaran el estado de excepción dentro del Ecuador y declaran también el inicio del conflicto armado interno. Este es el detonante para que a partir del día 11 de enero pues se envíe por parte del Ejecutivo a la Asamblea Nacional con el carácter de económico urgente el proyecto de ley que incluía todos estos cambios para enfrentar el conflicto armado. El tema de los tratamientos dentro de la Asamblea, pues también son temas que ocuparon los titulares por mucho tiempo, pero debemos saber que el 6 de febrero esta normativa sufre cambios dentro del Pleno de la Asamblea, después de la aprobación del CAL, después del primer y segundo debate, pasa al Pleno de la Asamblea, en donde los asambleístas hacen ciertos cambios a la presentación de la normativa original y lo regresan al presidente. Obviamente el presidente al tener esto tiene el derecho de vetar o de allanarse a lo que ha mencionado la asamblea, pero envía el 9 de febrero a la asamblea con ciertos cambios. No se consiguen los votos necesarios ni para allanarse al veto presidencial ni para negarlo y por lo tanto tenemos así como les mencionaba al inicio que el martes 12 de marzo recién hace un día atrás, hace 2 días atrás, mediante la emisión del registro oficial, pues finalmente es publicada esta normativa. ¿Por qué es importante esta fecha? Porque una vez que está publicada dentro del registro oficial es donde empieza a regir los cambios y lo que debemos tomar en cuenta para la aplicación de los mismos. Entonces, no olvidarnos por qué nace y hasta lo que tenemos el día de hoy. Es importante también para nosotros conocer por qué se crea esta normativa. Ya tenemos una línea de tiempo en la cual se emitió esta normativa, pero el objetivo principal de esta normativa, y tal como lo señalan los documentos de sustento de presentación de la misma, es enfrentar este conflicto armado interno que ha sido declarado mediante los decretos del 8 y el 9 de enero, para destinar los recursos que permitan afrontar esta crisis económica que está pasando el país y sustentar el déficit fiscal que ya veníamos teniendo antes del conflicto armado. Entonces, con estos objetivos se crea esta normativa con la finalidad de aumentar de cierta manera la recaudación del fisco para tener recursos monetarios que le permiten implementar ciertas medidas y llevar adelante estas medidas. ¿En qué se va a usar estas contribuciones y estos nuevos impuestos que nosotros vamos a tener que declarar y que ya los vamos a ver más adelante? Pues tiene 3 ejes principales que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Y por qué es importante tener esto en cuenta? Porque somos nosotros, el gremio de los profesionales, quienes también tenemos, creo, un papel importante en poder cuestionar la acción que están teniendo nuestros gobernantes. Si la normativa dice que estos recursos que provengan de la ley va a ir directamente al fortalecimiento de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en todo lo que se refiere a equipamiento, a movilización, a logística, a atención prioritaria a este sector para que puedan atender el conflicto armado, que va a ir al fortalecimiento de la inteligencia estratégica para poder hacerlo no solo destinando recursos a las calles, sino desde una manera estratégica a la lucha contra la delincuencia y fortalecer la ejecución de las actividades que realiza la función judicial mediante el desarrollo de estrategias que permitan crear pruebas y argumentos para poder llevar adelante no solo un proceso de control en las calles, sino un proceso que permita que las personas que están dentro de estos delitos pues sean debidamente juzgadas y se lleve el debido proceso adelante. ¿Y por qué les mencionaba que para nosotros es importante tener esto? Porque como gremio seremos los que debemos juzgar en el futuro si esto realmente es lo que pasó, porque no debe quedar en una palabra muerta lo que realmente nos dijeron y las justificaciones por las cuales fue creada la normativa. Entonces, como gremio, somos parte de lo que se debe ejecutar, somos parte de aconsejar a nuestros clientes, en el caso de los asesores, de cómo hacerlo, pero también somos parte
de ser ese ente que critique o ese eje que argumente cuando no se estén cumpliendo las cosas frente al Estado, en este caso que es el sujeto activo de la aplicación de esta normativa. Y una vez que tenemos, bueno, ya todo este conocimiento de la previa de cómo está la ley, debemos ver que esta normativa tiene 3 cambios fundamentales. Se crean unas contribuciones, se modifica la tarifa de impuesto a la renta y se modifica la tarifa para el impuesto a la salida de divisas. Esos son los 3 enfoques principales que ataca esta normativa recientemente emitida y cómo debemos aplicar cada uno de estos. Como vemos aquí, se crea el concepto, pues más bien se incluye dentro de la normativa el concepto de una contribución temporal. Para nosotros, ya este concepto de contribuciones no es un tema nuevo, no es un tema reciente. De hecho, en los últimos tiempos las contribuciones han sido constantes y han sido un tema adicional al pago de los otros impuestos. Justo hoy en la mañana me encontraba en un foro interesante y mencionaban que ya no son temas especiales, sino que se han vuelto impuestos cotidianos esta creación de las contribuciones. Y por eso es un término que ya no nos sorprende, es un término ya familiarizado con el gremio y con nosotros como dedicados al área contable, financiera y tributaria. Y en esta vez las contribuciones temporales se dividen en 2, para las sociedades y para las instituciones financieras y cooperativas de ahorro y crédito. Los 2 tienen unas contribuciones, pero cada uno se deberá determinar de diferente manera en función a la tarifa que deberá pagar por esta contribución. En primer caso, para las sociedades, ¿quiénes son objeto de esta contribución? Las sociedades que hayan obtenido ingresos grabados durante el año o durante el ejercicio fiscal 2022. Es decir, esa declaración de impuesto a la renta que yo ya presenté durante o hasta abril del año 2023, que ya evidenciaba que yo estaba generando ingresos, estaba teniendo una actividad económica, es el punto de partida para determinar si tengo o no la obligación de calcular esta contribución. Recordemos que aquellos ingresos grabados son aquellos que determinan el artículo 8 de la Ley de Régimen Tributario Interno y sobre todo que no son ingresos exentos determinados en el artículo 9. Una vez que yo me vea que soy un sujeto pasivo de esta contribución, es importante validar en función a qué lo voy a determinar. Esta contribución deberá ser calculada en función a la base imponible, es decir, esta utilidad gravable que resulta después de haber hecho mi conciliación tributaria en este mismo periodo, en el año 2022. Es decir, aquel casillero 819 del formulario 101, en el cual, después de haber hecho mi conciliación tributaria, de haber determinado mis ingresos exentos, mis gastos no deducibles, mis beneficios adicionales, obtuve una base imponible sujeta a impuesto a la renta. Esta será el punto de partida para que yo pueda aplicar la tarifa de esta contribución que se ha determinado en un 3.25%. Es decir, de ese casillero 819 del formulario 101, aplico el 3.25% y determino el valor que va a ser pagado por contribución, tanto para el año 2024 como para el año 2025. Y aquí un tema importante, no es que ese valor se divide mitad para el un año, mitad para el otro, no. Es de ese valor resultante del 3.25, vamos a suponer que nos dio 100, son 100 que serán declarados hasta el 31 de marzo del año 2024 y 100 que serán declarados hasta el 31 de marzo del año 2025. En total, mi contribución como sociedad, en el caso del ejemplo, serían $200. ¿Por qué es importante estas fechas? El 31 de marzo estamos hablando de 15 días. Sin duda va a haber resoluciones por parte de la Administración Tributaria en las que perfeccionen cómo será el procedimiento para el pago. Sin embargo, tomando la experiencia que nosotros ya tenemos de contribuciones pasadas, se crea un formulario específico, se determina ahí los valores a declarar y se lo presenta por los medios electrónicos que tiene la Administración Tributaria. Puntos importantes a considerar dentro de esta contribución. Primero, como todas las otras que hemos tenido, esta contribución no da derecho a crédito tributario y debe ser considerada como gasto no deducible para la determinación del impuesto a la renta. Adicionalmente, no está sujeta a facilidades de pago, es decir, no puedo pedir una ampliación de pago frente a la Administración Tributaria. En caso de que yo no cumpla
con mi obligación de determinar esta contribución y pagarla en las fechas establecidas, estoy sujeto a una multa del 3% sobre el valor que he dejado de pagar o que no he cumplido con mi obligación frente a la administración tributaria. Que es importante, y lo van a ver aquí dentro de la pantalla con letras de no aplica esta contribución para aquellas empresas que sean consideradas como micro o pequeñas empresas, y obviamente para las instituciones que son los bancos y cooperativas, que vamos a ver a continuación cuál es su contribución especial. Todas las demás que no estén en categoría ni micro ni pequeñas empresas están sujetas al cálculo de esta contribución, siempre y cuando se genere el otro hecho generador, que se hayan obtenido ingresos grabados durante el ejercicio 2022. El otro grupo al cual se le ha diseñado una contribución específica es para los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito. Esta contribución puede tener similitudes, pero primero va a ser en función a la base imponible de impuesto a la renta, pero del año 2023. Es decir, este año que estamos cerrando, que se va a declarar generalmente los bancos hasta el 11 de abril del año 2024, sobre esa utilidad gravable, sobre ese mismo casillero 819, los bancos van a tener que poder ubicarse dentro de esta tabla progresiva que ustedes ven dentro de la pantalla y calcular el valor de la contribución que tiene que realizar. Que es importante mencionar, en el caso de las sociedades, por 2 años, en el caso de los bancos, un solo año, es decir, solo durante el año 2024 y con vencimiento hasta el 31 de mayo de 2024. Obviamente no es en marzo como las otras, porque tengo que dejar que presenten su declaración de impuesto a la renta en abril, y les doy un periodo de tiempo para que en mayo puedan sustentar el pago de esta contribución. Que es importante, tampoco está sujeta a facilidades de pago y debe ser considerada como un gasto no deducible. Si ustedes pueden ver, en los dos casos nosotros tenemos un valor importante que debe ser cancelado a la administración tributaria por estas contribuciones, y que realmente, como nos mencionaban en un inicio, afecta el flujo de las compañías, afecta las proyecciones y los presupuestos hechos, pero son cumplimientos que se deben realizar de acuerdo a lo que se ha emitido dentro de esta normativa. Si no me equivoco, aquí está un tema de una consulta. Nos dicen si una empresa que tiene un contrato de inversión con cláusula de estabilidad debe pagar la contribución. Recordemos que los contratos de inversión que se firman con el Estado aplican una estabilidad, o en la mayoría, deberíamos ver cómo está redactado cada uno, pero en su mayoría aplica una cláusula de estabilidad tributaria en función a la tarifa de impuesto a la renta que deben pagar en los próximos años que se ejecute esta inversión. Esto no está afectando mi tarifa de impuesto a la renta, no está afectando mi declaración de impuesto a la renta, es una contribución adicional que sí debo realizar porque está dada por una norma específica que regula una condición específica, como ya lo vimos, que es el conflicto armado interno. Sin embargo, obviamente de estas dos contribuciones todavía hay mucha tela que cortar. La administración tributaria tiene que perfeccionar mediante la emisión de una resolución, mediante qué medio se hará, cuál sería el cronograma, si sus plataformas ya están listas para recibir esta contribución, y de esa manera ir perfeccionando la aplicación de las dos y que se cumpla con las fechas establecidas. Esas resoluciones, sin duda, en algunos casos va a aclarar ciertos puntos que por el momento nos van quedando como dudas o vacíos dentro de esta normativa. Finalmente, tenemos los otros dos cambios que les había mencionado. En el primer punto es un cambio en la tarifa del impuesto a la salida de divisas. Este impuesto que se paga para toda salida de efectivo del Ecuador hacia el exterior, que recordemos había sufrido ciertas reducciones, primero 0,25, después se cambió 1,25, pero se establece que la tarifa del impuesto a la salida de divisas es del 5%. Esta tarifa
puede ser regulada mediante decreto por parte del presidente de la República, puede ser variada en función a ciertos sectores, es decir, abre la posibilidad a que mediante decreto el presidente pueda decir para el sector A es el 3, para el sector B es el 5, para el sector C es el 3.5 y de esa manera puede ser un poco más focalizado. Sin embargo, la tarifa oficial del impuesto a la salida de divisas ahora en el Ecuador, a partir del 1 de abril del año 2024, será del 5%. Todo pago efectuado desde esa fecha hacia el exterior estará ahora sujeto al 5% de este impuesto. ¿Qué es importante mencionar? En esta normativa no se topa nada de las exenciones para el pago del ISD, por lo tanto, si caemos dentro de esas exenciones, podremos seguir aplicándolas, no se generaría este impuesto, solo la variación es en función a la tarifa del impuesto a la renta. Y estoy viendo las preguntas, voy a acabar de topar estos temas y las vemos si les parece. En relación al impuesto al valor agregado, dos reformas importantes. La primera, la más sonada, la que hemos escuchado constantemente, es en relación a la tarifa del impuesto al valor agregado. Recordemos que por más de 13 años hemos tenido la tarifa del IVA en un 12%. Esa tarifa ha sido modificada y se queda que la tarifa oficial del impuesto al valor agregado es el 13%, dejando en manos del presidente, dejando en atribución del presidente de la República poderla mover hasta un 15% y que nunca será menor al 13%. En ese sentido, cuando se deja en manos del presidente, podemos esperar que en los próximos días haya decretos en los cuales nos diga, si bien la tarifa oficial mediante la ley de conflicto armado es el 13%, yo determino que por tal tiempo va a ser el 15%. De todos modos, mientras no hay ese decreto, a partir del 1 de abril del año 2024, es decir, en los próximos 15 días, vamos a tener que cancelar ya una tarifa del IVA del 13%. Adicionalmente, en lo que se refiere a lo que son materiales de construcción, ya nos mencionaba Elizabeth que es un sector de mucho enfoque para el gobierno, que ha dedicado muchos temas para motivar la reactivación de este sector. Esta normativa no lo ha dejado a un lado, también lo ha puesto como un tema importante y menciona que la tarifa del IVA para el sector de la construcción, para la compra de materiales de construcción, será del 5%. ¿Qué es importante tomar aquí? También deja en potestad del órgano regulador de este impuesto del IVA, es decir, el Servicio de Rentas Internas, que mediante una resolución publique aquellos insumos o aquellos materiales que serán objeto de esta reducción de la tarifa al 5%. Es decir, dentro de esta reforma tenemos que esperar también que haya más normativa al respecto, la cual vaya asentando la aplicación efectiva de lo que corresponde a lo que son los materiales de construcción. Voy a ver unas preguntas que por aquí las vi y ver si podemos tomarlas en cuenta para poder cerrar el tema. ¿Se debería provisionar la contribución de sociedades a pagar en el 2025? Se espera que se emita un decreto en estos días de marzo para que se aplique el 15%. Atiendo primero la última. Efectivamente, sí. Dada la posición que ha tenido el gobierno, dado el enfoque inicial que fue de la normativa de que el IVA tenía que ser del 15%, se espera que exista un decreto en el cual se aumente el valor del IVA del 15%. Sin embargo, hasta que eso no pase, la tarifa oficial es del 13%. Y en relación a la provisión de las contribuciones, tal como pasó con las contribuciones anteriores del post-COVID, pues en realidad son temas que ya los conozco, que van a significar un desprendimiento de recursos y por lo tanto, de acuerdo a la normativa financiera, se obliga al reconocimiento de esta provisión. Entonces, atendiendo a eso, sí se debería provisionar ya la contribución que va a ser en el año 2025, para en el año 2025 ya no afectar al PIG, sino únicamente la liquidación y el pago de esta contribución. Creo que no hay más consultas. Eso es lo que quería yo compartirles en relación a cómo se ha dado el cambio de esta normativa. Como les digo, hay mucha tela que cortar. Tenemos que estar atentos a las nuevas publicaciones y de esa manera poderlo hacer de una manera adecuada. De mi parte, muchísimas gracias. Nuevamente un gusto compartir con ustedes y por favor,
doy el paso al próximo expositor. Mil gracias. Muchas gracias, Verónica, por el breve resumen que nos has hecho, abarcando todo lo que implica la ley de conflicto armado y sus consecuencias. Damos paso al siguiente panelista, Andrés Elizalde. Andrés Elizalde es economista e ingeniero en finanzas con más de 15 años de experiencia en asesoría tributaria y contable, magíster en finanzas en la Universidad de Guayaquil, cuenta con otro posgrado en tributación en la Universidad Técnica Particular de Loja, funcionario del SDI del Departamento de Gestión Tributaria durante los años 2008 a 2012, durante el periodo de noviembre de 2023 a febrero de 2024, ejerció el cargo de asesor técnico de la Dirección General del SDI. Es catedrático universitario en temas tributarios y contables desde el año 2010. Socio fundador de AEQ, Asesores Tributarios S.A. desde el año 2003. Adelante. Muy buenas noches con todos. Gracias, Sharon, por la presentación. No sé si me podrías confirmar si la hoja de Excel se puede apreciar ahí, por favor. Sí, se puede apreciar. ¿Sí? ¿Sí lo puedes ver? Ahí, ley de conflicto armado, ¿sí? Sí. Ok, Verónica estaba hablando, ¿verdad? Antes de mí, ¿verdad? Correcto. Sí, muy bien. Bueno, primero, buenas noches con todos. Voy a agregar algunos puntos que también explicó Verónica. Lo voy a llevar a una parte más numérica. Primero quiero arrancar explicando un poquito el tema de la ley de conflicto armado, que nomás nos trae un IVA que se incrementará al 13%, y si el presidente de la República envía un decreto hasta el 31 de marzo de este año, el IVA podría subir al 15%. Es de conocimiento público por parte del ministro de Finanzas, por parte del secretario de Comunicación y el mismo presidente, que a partir del 1 de abril la intención es que el IVA sea del 15%. ¿Sí? A partir del 1 de abril también los materiales de construcción serán tarifa 5%. Hoy, a la fecha de hoy, no está claro qué es un material de construcción. La Administración Tributaria, mediante cooperación del Ministerio de Obras Públicas, el MIPRO y el MEF, tendrán que establecer un listado de qué es un material de construcción. De pronto entran lámparas, entra solo el cemento, entra el concreto, ¿qué será material de construcción, ¿no? Un punto de partida puede ser que material de construcción es todo lo que aporta a la obra gris. Pero esto ya va a quedar en manos del Ejecutivo. ¿Hasta dónde quiere dar alcance a el beneficio de materiales de construcción? ¿Sí? Una vez incorporado la tarifa 5 en materiales de construcción a partir del 1 de abril de 2024, el régimen tributario vivirá un IVA diferenciado, ¿no? Este sector va a comprar con tarifa 15 materiales importados, servicios con 15% y venderá con 5%. Este sector hoy se ve un poco preocupado porque tiene un desfase. Va a tener un crédito tributario que se acumule en el tiempo y no lo va a poder recuperar, ¿sí? Una de las tareas a la fecha de hoy de la Administración Tributaria es determinar qué hacer con ese crédito tributario que no se podrá compensar en los próximos 5 años. Puede ser enviarlo al gasto, puede ser devolverles. Eso también está en manos del Servicio de Rentas Internas, del MEF y del Ejecutivo, ¿no? Bueno, la ley de conflicto armado también menciona que el impuesto a la salida de divisas vuelve a la tarifa del 5%. De igual forma, a partir del 1 de abril del 2024, y también nos trae dos contribuciones, la contribución temporal para la seguridad y la contribución a la banca. La primera tendrá que pagarse hasta el 31 de marzo del 2024 y la segunda, que es a la banca, tendrá que pagarse hasta el 31 de mayo del 2024. Como bien lo dijo la compañera anterior, a la fecha de hoy no existe un reglamento a esta ley y tampoco han salido resoluciones. Lo que sí está claro es que la ley dispone que no podrá pagarse después del 31 de marzo, que no hay prórroga
y que no hay facilidades de pago, no hay prórroga, y que el pago es un gasto no deducible, ¿sí? Entonces tenemos contribución para las contribuyentes, para las sociedades y para la banca. En esta introducción quiero exponer cómo sería el pago de la contribución temporal a la seguridad, ¿sí? Si bien es cierto, no hay resolución, esto es un archivo de mi autoría, en realidad no es... Bueno, me basé mucho, se los voy a explicar un poquito, me basé también en la contribución a la utilidad que hubo para el impuesto que se generó por el terremoto, ¿se acuerdan? Este impuesto tiene la misma característica, fue a la utilidad. En esa época era para personas naturales y para sociedades. La diferencia es que hoy solamente es para sociedades. Pero con base al instructivo del 2016 he creado este archivo. No con resolución del SRI, ni con el SRI, ni con nadie de la Administración Tributaria. Este archivo es exclusivamente mío, ¿sí? Se los aclaro porque no es que esto ya es definitivo. Inclusive, ahí les pongo propuesta 1, propuesta 2, propuesta 3, que con base a lo que expuso la compañera anterior, ustedes se darán cuenta que justamente voy a entrar a hablar lo que hoy la ley no deja claro, ¿sí? Hoy quiero un poco proponer ciertos escenarios, qué es lo que pueda pasar. ¿Cuándo sabremos definitivo? Cuando el SRI emita la resolución, ¿sí? Muy bien. Como les decía, la contribución temporal de seguridad, y aquí es sumamente importante. Shari, no sé si me puedes ayudar, si se me escucha, se puede ver la diapositiva, perdón, la hoja de Excel. Sí, te confirmo, se escucha claro y se ve la hoja de Excel. Muchas gracias. Ok, perfecto. Muy bien. Las personas naturales no son sujetos pasivos del tributo. De este tributo no deben pagarlo. Dos veces tributo. Ok. Sociedades son sujetos pasivos del tributo siempre que hayan percibido ingresos grabados. Esto es importante porque aquí ya me determina quién es sujeto pasivo de la contribución. Entonces, si soy una institución sin fin de lucro o soy una empresa que solo tiene ingresos exentos, no soy sujeto pasivo. Porque para ser sujeto pasivo tengo que ser una sociedad, en lo que contempla el artículo 98, o ser un establecimiento permanente, y tener ingresos grabados. Esas son las dos condiciones que dispone la ley. Ser una sociedad y aparte tener ingresos grabados. Esa es la condición. Por lo tanto, si yo soy una institución de sin fin de lucro o tengo un contrato de inversión, supongamos del COPSE, donde todo mi ingreso es exento, yo no soy sujeto pasivo del tributo. Por lo tanto, en mi análisis ni siquiera tiene que declarar, porque no es sujeto pasivo del tributo. ¿Sí? La tarifa, en cambio, los que tengan un ingreso grabado y sean sociedades, me parece que son sujetos pasivos y deben declarar, ¿sí? Pero, vuelvo y repito, esta parte puede cambiar mediante una resolución, pero eso ya el SRI tendrá que determinarlo, pero me parece que si me voy por quién es sujeto pasivo, de ahí debe desprenderse quién tiene la obligación de declarar. Entonces, vuelvo y repito, sociedades con ingresos grabados, eres sujeto pasivo. Sociedades con ingresos exclusivamente exentos, no eres sujeto pasivo, y ahí yo barajo esa alternativa y no deberías declarar, ni siquiera declarar. La tarifa de esta contribución es del 3.25. La base imponible será las utilidades grabadas del año 2022. Importante, las utilidades grabadas del año 2022. La contribución temporal se pagará en el año 2024 y 2025. La declaración no podrá ser superior al 31 de marzo, solo dispone la ley, así que aunque la resolución está tarde, ¿verdad? Ya estaría tarde, bueno, lo más probable es que salgan estos días, la próxima semana, y se tenga que pagar. Así que este pago, esta erogación, todos debemos reconocer que debe ser pagada a fin de mes. El pago de la contribución es gasto no deducible y el pago de la contribución no está sujeta a facilidades de pago. Acá yo he hecho 5 ejemplos para determinar cómo sería el pago, la declaración y pago de esta contribución, ¿sí? Hay un punto importante. La norma excluye, yo les dije, eres sujeto pasivo
si eres sociedad y tienes ingreso grabado, pero excluye la norma de manera expresa, excluye a las micro y pequeñas. ¿Quiénes son micro? Quienes venden hasta $300,000. ¿Quiénes son pequeñas? Quienes tienen ingresos hasta $1,000,000. Por lo tanto, quien tenga ingresos mayores a $1,000,000 está sujeto a esta contribución. Quien tiene ingresos menores a $1,000,000 no está sujeto a esta contribución. Ahora la pregunta es, ¿cuándo tuve el $1,000,000? ¿En el 2022 o en el 2023? Esto también no está claro en la norma, pero mi criterio es que debe ser a lo que eres hoy. Yo le encuentro mucho más sentido. Yo era micro en el 2022, ¿verdad? Yo era micro en el 2022 y hoy soy un contribuyente especial. ¿Debería pagar? Me parece que debo pagar porque hoy soy especial. Hoy tengo capacidad contributiva. ¿Qué pasa si en el 2022 era contribuyente especial y hoy solo estoy vendiendo $100,000 porque me va muy mal? Entonces me parece que hoy soy micro, hoy me tienes que excluir, ¿sí? Es como que la norma me hubiera dicho que la contribución la pagan las personas naturales con base a la utilidad del 2022, pero están excluidos los desempleados. ¿Desempleados de qué año? ¿Del 2022 o de este año? Bueno, mi criterio es que sería de este año. Por lo tanto, para mí es hoy. Si hoy eres micro, hoy eres pequeña o hoy eres pequeña, estás excluido. Para mí el punto de partida es hoy. Y hoy, ¿cómo sé si soy micro o soy pequeña? Bueno, eso es con data del 31 de diciembre del 2023. ¿Sí? Esto yo les pongo un asterisco, tipo de contribuyente, pendiente a la fecha, ¿no? Pendiente a la fecha, porque hoy no sale la resolución. De pronto el SRI debería decir, no, es lo que fuiste en el 2022 o no, es lo que eres ahora. Mi criterio es que debe ser lo lógico, que es lo que eres hoy, ¿sí? Porque el beneficio va al micro y pequeño hoy, ¿ya? No tendría sentido premiar a alguien que hoy está vendiendo $30,000,000. No le veo el sentido. Le veo el sentido hoy exonerar a los micro, hoy exonerar a los pequeños, ¿sí? Entonces, eso también se puede dar, pero lo dejo con asterisco, lo dejo, voy a ponerlo hasta con rojo, porque eso estaría pendiente, ¿sí? Pero mi criterio es que es al día de hoy. Bueno, en este sentido, una empresa pequeña tiene una utilidad gravable, esto está en el casillero 836 del formulario 101 del año 2022, va a declarar, debería, ¿por qué pongo en la hoja que tiene que declarar? Porque es una sociedad. No, es pequeña, este no tiene que declarar, este está excluido. Sí, micro y pequeño, este está excluido. Este está excluido. Por lo tanto, al ser micro y pequeña, este está excluido y no tendría que pagar. Y no tendría que declarar tampoco. En el último estoy poniendo que sí tiene que declarar. Muy bien, entonces, a la fecha es pequeña, su utilidad gravable del 2022 es 60,000, pues entonces no tiene que pagar. No tiene que pagar y con base a mi análisis tampoco tiene que declarar porque no está excluido, ¿ya? Empresa 2, eres una empresa grande a la fecha de hoy, tienes 5,116,000 de utilidad gravable, casillero 836. La tarifa es 3.25 y tienes que pagar 166,000 en cada año, 2024 y 2025. ¿Debes declarar? Sí, sí debes declarar. Ojo que no es 166,000 dividido para 2, es 166,000 en el 2024 y 166,000 en el 2025. Ahora, la contribución, como bien le preguntaron a la compañera anterior, tiene que ser provisionada. En el aspecto contable, estos $332,000 tienen que ser provisionados a la fecha, ¿sí? A la fecha. Es decir, son gastos que afectan la participación laboral en el 2024. Es lo que la norma contable, al ser un gasto conocido, pero no devengado, pues lo tengo que provisionar, ¿sí? Por lo tanto, me va a afectar a la utilidad contable del 2024 estos 332. Empresa 3 es una empresa grande, tiene una utilidad gravable de 1,250,000, paga la contribución del 3.25 al 31 de marzo del 2024 y también tiene que declarar. La empresa 4 es una empresa mediana, ¿ya? Tuvo ingresos grabados, pero en la conciliación tributaria arroja pérdida. ¿Tiene que pagar? No, no tiene que pagar, pero sí tiene que declarar, ¿sí? Entonces,
Las empresas medianas y las empresas grandes están obligadas como sujetos pasivos. Las micro y pequeñas no lo están, ¿sí? Entonces, este tiene pérdida, estaría obligado a declarar, pero no tiene base para tributar y está obligado a declarar. Y por último, he puesto una institución sin fin de lucro, ¿ya? En este caso, no tiene ingresos grabados, por lo tanto, no cumple con ser sujeto pasivo porque tiene que ser una sociedad y tener ingresos grabados. Esta no cumple con ese requisito de tener ingresos grabados, por lo tanto, obviamente no tiene utilidad gravable, no tiene que pagar nada y aparte tampoco tiene que declarar, ¿sí? Esto me parece que está, esto me queda pendiente, nos quedaría pendiente saber hoy si la administración tributaria lo determina como si eres micro, pequeño, hoy o en el 2022. Vuelvo y repito, para mí debería ser lo que eres hoy, por tu capacidad contributiva, con base a ese criterio, ¿ya? El tema de que si tiene que declarar o no, eso también es mi criterio, ¿ya? Creo que es lo más sensato, pero mañana el SRI podría decir, el que no tiene que pagar, no declara, podría ser, no lo sé. Eso ya es cuestión de el área de control y riesgo, ¿sí? Muy bien, acá no hay mucho problema. Solamente quisiera advertirles que una de las dudas que tienen los contribuyentes al día de hoy es que ellos se llevaron la idea de que esta contribución es para utilidades extraordinarias, es decir, que son para empresas que tuvieron un incremento del 50%, del 100%, eso era lo que se debatía en su momento, ¿ya? Que hayan duplicado la utilidad de un año al otro. Bueno, eso no quedó, y hoy solamente queda, si eres empresa y tuviste utilidad gravable, págame el 325. Utilidad gravable en el 2022, págame el 325. Solamente excluyo las micro y las pequeñas. Punto. ¿Hasta cuánto se puede pagar? Hasta el 31 de marzo del 2024. Prórroga no hay, es gasto deducible, no hay facilidades de pago, ¿sí? Hasta ahí no habría realmente mucha duda. Donde realmente hay más dudas, un poco más complejo, en el tema de los contribuyentes con impuesto único. ¿Qué pasa con ellos? ¿Ya? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con los contribuyentes que tengan impuesto, estén sujetos a impuesto único? Como es el sector bananero, como es el sector agropecuario o lo que fue el RIMPE. Si bien es cierto, el RIMPE es micro, pero pudo haber sido RIMPE en el 2022 y hoy ya es una empresa mediana. Con base a lo que yo les comento, sería un contribuyente que debe declarar al día de hoy, ¿sí? Muy bien, entonces acá he traído un ejemplo para el sector bananero, ¿sí? Para el sector bananero. Entonces, para ser claro, yo primero lo traigo solamente banano. ¿Cuánto tiene de ingreso? 540. ¿Cuánto tiene de gastos? 247. ¿Cómo sería su conciliación tributaria normal? Tiene una utilidad en el ejercicio de 293, participación laboral de 43. De aquí tendría que restar el ingreso sujeto a impuesto único y sumar el gasto sujeto al impuesto único. Aquí sumo el gasto y sumo la participación laboral. Eso hace, mediante la conciliación tributaria, que la utilidad gravable sea cero. Sea cero en la conciliación tributaria, ¿ya? Entonces, pero si yo me voy a cuál es la utilidad gravable, sería igual a la base imponible. Ese puede ser un criterio, que es la utilidad gravable sea igual a la base imponible. Entonces, en ese punto, voy a poner escenario 1, donde yo digo que la utilidad gravable no va a ser los 540. Porque ¿cómo pagan los bananeros? Los bananeros pagan sobre el ingreso, por tener un régimen específico. Entonces, su utilidad gravable o su base imponible es 540. Pero en el escenario 1, yo hago como lo hizo... ¿Se vio el cambio de pantalla? Yo hago como está en el instructivo del 2016. No sé, Shari, si me puedes confirmar si esto se ve. Confirmo, se tiene cambio de pantalla. Gracias. Ok, acá en el instructivo del 2016 para el sector bananero le hacía un ajuste y te llevaba la utilidad, como que si ellos tuvieran utilidad gravable. Eso es lo que se hizo en el 2016. Entonces, mi propuesta 1 a este tema, porque alguien puede decir, no, pues,
La utilidad gravable es el ingreso gravado. Alguien puede decir eso. Entonces, mi propuesta 1 es decirte que la base imponible va a ser igual a el ingreso sujeto a impuesto único, menos el costo, menos esta sería la utilidad. A esto le aplico la participación laboral y tengo una nueva utilidad gravable, ¿sí? Es decir, imaginémonos que al sector bananero lo llevo al régimen general para saber cuál hubiera sido su utilidad gravable. Esa es la propuesta 1, lo que se usó en el 2016. Entonces, ¿cuánto hubiera sido su utilidad gravable? Que no es otra cosa que, miren, que la utilidad efectiva es la utilidad contable menos la participación laboral, 249. Es decir, claro, él no tributó, pero Andrés, aquí dice utilidad gravable 0. Claro, dice 0 porque en su conciliación tributaria él tiene 0, porque él tributó por el ingreso. Pero mi propuesta 1 es que la administración tributaria se base a lo que estaba en el 2016, lleve algo similar y diga, ok, tú bananero que me tributas sobre el ingreso, consígueme cuál hubiera sido tu utilidad gravable si hubieras estado en régimen general. Y sobre eso págame. Eso es lo que acabo de hacer. ¿Sí? Porque yo llegué aquí a la utilidad del ejercicio y le desconté la participación laboral. Ahí está la utilidad efectiva, que es 249, que es lo que tengo arriba. ¿Sí? Entonces, mi propuesta 1 sería que la administración tributaria en la resolución saque que los que tienen impuesto único tributen como que hubieran estado en el régimen general y lo llevas a una base imponible mucho más ajustada, mucho más real. Ese sería un escenario. Ahora, luego aquí en el segundo ejercicio pongo bananero con asesoría. Entonces aquí, es decir, tiene una renta mixta de banano y de asesoría. La de banano está sujeta al impuesto único y la de asesoría al régimen general. Entonces, en la conciliación tributaria le va a quedar 144. ¿Sí dan cuenta? 144. Este sería el 101. ¿Sí? Este sería el 101. Que si yo me pongo a ver, serían los mismos 144, porque acá se los detallé. Acá lo tengo detallado. ¿Ya? Aquí lo tengo detallado. Entonces, ¿qué es lo que hice acá? Fue separar cuál es el ingreso de bananero, cuál es el gasto bananero, cuál es la utilidad de bananero, cuál es la participación laboral de bananero y llevar a la utilidad gravable de bananero, como que hubiera tenido utilidad gravable. Hice lo mismo con esto y llego a una gran base imponible y pago 3.25. Si yo sumo la participación laboral bananero y la participación laboral, me da los mismos 69.000 que tengo en la conciliación tributaria. ¿Sí? Entonces, acá mi propuesta 1, ¿cuál es? Llevar al que está en el régimen único, llevarlo como que hubiera estado en el régimen general y tribute igual que los que están en el régimen general. Esto sí tiene que estar en una resolución. Esto la administración tributaria tiene que decidirlo. ¿Sí? Esa sería la primera propuesta. La segunda propuesta, y ojo, la segunda propuesta sería, si la administración no dice nada, si la administración no hace nada, ¿cuál sería la segunda propuesta? De que la base imponible de la contribución sea el ingreso gravado. Y a eso le saco el 3.25 y pagaré $17.000. Acá en la propuesta 1, en mi ejemplo, paga 8.000, acá paga el doble. ¿Ya? Esto obviamente afecta la capacidad contributiva de un contribuyente, es muy fuerte. De pronto uno tiene una base imponible del ingreso, pero con una tasa menor. Entonces no deberíamos comparar iguales. O al del régimen, miren, hay dos salidas. O al del régimen único, lo llevo al régimen general y lo hago pagar el 3.25, o el 3.25 lo llevo a una tarifa similar si estuviera un impuesto único, que esto vendría a ser un 0,4%, por ejemplo, para que sea similar. Pero este sería otro escenario, bastante fuerte para el contribuyente, pero esto sería lo que es hoy, a lo que dice la ley. Entonces, acá es muy importante, porque esta sería mi utilidad gravable, que viene a ser igual a la base imponible. Alguien puede decir, no, eso no es la utilidad gravable, ese es el ingreso. Esta es la utilidad gravable, porque si yo me voy
al concepto de utilidad gravable. El concepto de utilidad gravable es ingreso gravado que no esté exento menos los gastos deducibles. Y en el sector bananero, por ejemplo, o en el RIMPE o en el agropecuario, yo tengo un ingreso gravado y la norma no me permite tener gastos deducibles. Por lo tanto, el ingreso es igual a utilidad gravable, es igual a la base imponible, utilizando el mismo concepto. Si fuera exportador, la base imponible me dice que es el ingreso FOB menos el costo de adquisición de fruta. Por lo tanto, aquí también podrá aplicar una base imponible. Pero obviamente me parece que es bastante fuerte. ¿Sí? Me parece que sigue siendo bastante fuerte. Y la tercera propuesta es que alguien diga que los regímenes únicos no tienen utilidad gravable, lo que a mí me parece que no es correcto. Yo no estoy de acuerdo. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo con el 1, por ejemplo. Me parece que el 1 sería el correcto. El 2 me parece que afecta la capacidad contributiva y el 3 me parece que es descabellado. Pero he traído los 3 porque como no hay nada, hoy en firme quería presentarles estos 3 escenarios, que es cómo van a poder liquidar los contribuyentes que estén sujetos al impuesto único, entiéndase, agropecuario, bananero o régimen RIMPE. ¿Sí? Y por último, que también lo estaba explicando la compañera, la contribución sobre utilidades a la banca. ¿Ya? Como la banca, los micro y pequeños están excluidos de la primera contribución, que es el 3.25, la banca va a venir a pagar esta contribución. La banca no va a pagar las dos contribuciones. La banca solo va a pagar esta. ¿Sí? Esta contribución es solo para bancos. El sujeto pasivo son los bancos y cooperativas. Aquí obviamente no entran las sociedades. ¿Ya? Y aunque el banco es una sociedad, está excluida de la primera contribución. Entonces, podemos concluir que la contribución temporal para la seguridad es para empresas y la contribución temporal de la utilidad de los bancos es solo para bancos y cooperativas. ¿Ya? Acá las tarifas son, por así decirlo, son progresivas dependiendo del monto de la utilidad gravada generada. La declaración y pago es hasta el 31 de mayo del 2024. ¿Y por qué tienen 2 meses más que la primera contribución? Porque aquí la utilidad gravable es la del 2023. Y la utilidad gravable del 2023 la vamos a ver expresada en el formulario 101 de abril del 2024. Por lo tanto, una vez que ellos declaren, yo puedo determinar cuál es su utilidad gravable y tienen un mes después para declarar. Mientras que las sociedades, aunque no han declarado el impuesto de la renta 2023, eso no afecta porque el 101 que necesito es del 2022. ¿Sí? ¿Y cómo funciona esta contribución? Bueno, si las utilidades de la banca, la utilidad gravada es menor a 5 millones, pues entonces pagan 5%, como una utilidad extraordinaria. Lo que vendría a dar, acuérdense que ellos ya pagaron el 25%. Ellos ya pagaron el 25%. ¿Sí? Pueden haber pagado el 25, el 28%. Pero en general ya pagaron el 25%. Por lo tanto, aquí estuvieran pagando un 30%. Si la utilidad gravable fluctúa entre 5 millones a 10 millones, ellos van a pagar una contribución del 10%. Si la utilidad fluctúa del 10 a 50, 15%. Si fluctúa de 50 a 100, 20%. Y si es superior a 100 millones, pagarán el 25%. Acá yo digo que mi utilidad gravable del 2023, formulario 101, que se declara en abril del 2024, tiene una utilidad gravable de 15 millones. De 15 millones. ¿Sí? Entonces, vamos a la norma. Y me dice que la base imponible será la utilidad gravable del impuesto de la renta del 2023. ¿Sí? La utilidad gravada del 2023, ¿cuál es? 15 millones. Perfecto, ya lo tengo. Es esta. 15 millones. Ahora quiero saber cuál es la tarifa. La tarifa está esta tabla. Como estoy entre 10 a 50, mi tarifa es 15. Por lo tanto, por estos 15 millones pago el 15%. Es decir, 15 millones por 0.15 y eso nos da $2.250.000. ¿Sí? Esta contribución, a diferencia de otras contribuciones, estas contribuciones son más sencillas porque no tienen rebajas, ni exclusiones, ni nada de eso. Así que aquí lo único que nos quedaría en la contribución temporal a la seguridad es saber
cuándo fui micro y cuándo fui pequeño. Esa es una. Si declaro o no declaro. ¿Y qué va a pasar con el sector bananero? ¿Sí? A mí me gusta la idea 1, que ya fue utilizada en el año 2016. ¿Sí? Bueno, con eso hice una explicación. Puedo compartirles esta hoja. Permítanme un ratito para compartírselas. Déjenme compartirlo. Ok. Ok, aquí en el chat. Ok, aquí tienen, aquí tienen el archivo de Excel. Miren si lo pueden descargar, me confirman. ¿Sí? Bueno, en el tema de mi explicación, hasta ahí tengo la explicación. No sé si tengan alguna duda, Shari. No sé si ¿alguna duda? Te confirmo si se puede descargar el archivo y de las preguntas que enviaron fue una consulta. ¿Las holdings están sujetas a esta contribución? ¿Las qué? Las holdings. Las holding, al no tener ingresos grabados, no estaría sujeto, no es un sujeto pasivo. A la holding, al ser tenedora, no tiene ingresos grabados, por lo tanto, me parece que ni siquiera tendría que declarar. Y de acuerdo con sus dos preguntas, si es que tienen alguna otra pregunta para realizarlas, si no, muchas gracias a los participantes, le agradecemos también a los panelistas que estuvieron aquí y vamos a seguir creando más eventos, sigamos en redes siempre, estamos publicando todo y va a haber otro conversatorio de reformas tributarias. Gracias por su asistencia a todos, buenas noches. Aquí hay una última consulta, una consulta. Sí, me parece que aquí había una también. Sí. A ver, espérame. Dice grabados, pero con otros empleados declararían. A ver, no sé si la pregunta de Jessica lo que me quiere decir es que cumple con ingresos grabados. Entiendo que supera el $1.000.000, pero entiendo que no tiene empleados. Por lo tanto, quiere atarlo a que si mis empleados no llegan a 9, debería ser micro, ¿verdad? Pero cuando hay esa diferencia entre el ingreso, porque hay dos variables para ser micro y pequeño, son los empleados y el ingreso. Pero cuando existe una discrepancia entre el ingreso y los empleados, prevalece, Jessica, los ingresos. Así que si la empresa no tiene empleados, se basa solo al ingreso. Tendría que declarar y pagar si es que tiene utilidad gravable, Jessica. La otra pregunta dice, ¿qué sucede si una compañía se fusiona en el 2020? Una compañía se fusiona en el 2023 es absorbida, pero sí tuvo ingresos en el 2022. Ok, hoy tengo una empresa que es B, ¿verdad? Hoy tengo una empresa que es B. Eso es lo que me está diciendo, ¿verdad? Me dice que absorbió a la empresa A que tuvo utilidad en el 2022. Es lo que entiendo la pregunta, ¿no? Sí. Bueno, ahí podríamos desprender dos criterios. Podría creer que la empresa A está muerta y que yo solamente debería pagar por B. ¿Sí? Debería solo pagar por B. O podría determinar de que B va a coger la declaración de A y la declaración de B y debería pagar una sola contribución. Ahí serían dos alternativas. ¿Qué tal? No sé si tengo el audio activado para formular la pregunta. No sé, Sharon, ¿sí puedo hablar? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jonathan?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches. Sí, lo que pasa es que la compañía A, como acabas de decir, absorbe una B y producto de esa absorción, una fusión, la B muere, ¿no? Se queda cancelada el registro mercantil en el 2023. Pero una de las contribuciones, el hecho generador, ¿verdad? Ocurre como referencia a los ingresos del año 2022, ¿no? Entonces, ahí mi pregunta es que la compañía que permaneció activa, es decir, la que absorbió a la B, es decir, la A, debe también ser solidariamente responsable por el pago de esa contribución de los ingresos del 2022 de la B, que hoy por hoy está muerta, pero en el 2022 sí generó ingresos. Mira, es lo que te digo. De ahí se podrían desprender dos respuestas. La primera es que B absorbe A y A ya no es contribuyente, por lo tanto muere. Ya no existe A. Y que B solo debería pagar por su declaración del 101 del 2022. ¿Sí? Eso sería una respuesta. La otra respuesta, que sería muy fiscalista, es creer que B va a coger el formulario 101 de B y el formulario 101 de A y va a liquidar de manera consolidada. Esa sería una segunda postura. Yo me inclino a la primera, de que B solo tendría que pagar por B. Ah, ok. ¿Sí? Ya. Yo me inclinaría a eso, porque me parece que el contribuyente A ya no está. Entonces, yo me inclinaría por la respuesta donde solo B paga por B. Sí, pero ya te digo, podría ser que B tenga que pagar por B y por A. Pero ese detalle de pronto tendríamos que verlo en la resolución. Pero yo me inclinaría por A. O sea, en el reglamento. O sea, si es que... Yo no creo que salga reglamento, porque el reglamento tiene que ir al Ejecutivo y todo eso, y no hay mucho tiempo. Yo creo que tiene que ser más rápido, tiene que ser una resolución. Ya, está bien. Gracias, entonces, Andrés. Listo, Jonathan. Listo, muchas gracias con todos. Con eso damos por terminado el conversatorio y buenas noches. Listo, buenas noches con todos. Gracias, pasen bien. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias.